Audio Jungle. El engagement educativo, bueno, es un término que lo recogí un poco del marketing. El engagement, el famoso enganche, esa onda que te engancha, ¿no? Y que uno dice, ¿cómo es posible en el aula que a veces uno es docente, ¿no? ¿Por qué ese profesor tendrá tanta empatía con ese alumno y yo no tengo tanta empatía? A ver, hoy en día, si bien la tecnología nos ha acercado mucho a muchos recursos, la tecnología también nos puede brindar mucha facilidad para conocer a nuestro alumnado. ¿Quién lo dijera? Pero nosotros podemos adelantarnos a veces en el aula y poder conocer más de nuestros alumnos y ellos también sobre todo por nosotros. Si nosotros buscamos en las redes sociales podemos encontrar a nuestros alumnos presentes y uno diría, oye, lo estás estoqueando a tu alumno. No es que lo estés estoqueando, estás conociendo un poco su vida virtual y eso, quieras o no, te va a ayudar muchísimo porque con eso estás ganando un gran aliado que es tu alumno, un referente. Y hoy en día, ahí sí, usando la tecnología para un poco conocer el panorama virtual de tu alumno, puedes conocer algo que seguramente en educación no se ha tomado en cuenta. Hábitos, la cultura, la filosofía. ¿Cómo piensa tu alumno hoy en día? ¿Cuál es su recorrido virtual? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que hace? Y con todo eso tú construir como lo que hoy se conocería un arquetipo, un perfil de tu posible alumno. Nosotros estamos acostumbrados a tener 30, 50, 40 alumnos en un aula. Nosotros podemos tener un arquetipo del alumno, un posible alumno de mi clase. ¿Cómo sería? Nosotros no podemos pensar que las 30 personas van a pensar igual las 30. Nosotros tenemos que pensar y tener un referente siempre de un perfil. ¿Cómo es el alumno de segundo grado, de quinto grado, de cuarto grado de secundaria? De repente tenemos varios salones y en cada uno tenemos un arquetipo. Es muy factible porque si pensamos así nosotros podemos acercarnos mucho al alumno. Cómo piensa, qué le gusta, qué quiere y en base a eso nosotros construimos la clase. Hoy en día es muy importante recibir incluso también feedback del alumno. Si el alumno también te puede decir cómo estás tú manejando tu clase. Y a veces uno dice, pero yo soy el superpoderoso del aula, yo lo sé todo. Y no es así, porque hoy en día la construcción de la educación debe ser compartida. La construcción de la educación ya está totalmente abierta. Y que el profesor tenga la razón ya no es lo correcto, ¿no? Entonces, justamente el engagement educativo, ¿qué es lo que busca? Acercar, abrir esa puerta para que el alumno pueda ingresar a construir contigo el curso, a construir contigo la actividad. ¿Qué obtienes? Obtienes data. ¿Qué más? ¿Qué obtienes? Nuevas miradas. ¿Qué más puedes obtener? Una forma para que tú puedas mejorar siempre tu producto, que en este caso es el producto del aula, la actividad, la evaluación. Y de esa forma, lo que tú vayas a representar como docente al momento de aplicar una tarea, un curso, va a estar siempre pensado en el alumno, ¿no? El Human-Centered Design, ¿no? Pensar en el humano, en el centro del humano solamente. Ya no solamente en una aplicación para 30, sino individual. Siempre es muy importante que todo proceso que nosotros vayamos a construir, la persona que en este caso sea el alumno, tenga que estar presente, ¿no? El alumno, hoy en día se conoce justamente el término, bueno, y es un término que también ya es bastante usado, que es un prosumidor. Uno tiene que ser un prosumidor, una persona que produce información, ¿no? Y en este caso uno tiene que co-crear. ¿Qué es co-crear, no? Juntarse entre varias personas y sacar adelante un producto, ¿no? Y en educación es muy importante cuando el alumno está metido dentro del proyecto junto al profesor. Es más, a veces uno dice el profesor va a enseñar. Hoy más que enseñar se comparte, se guía. Uno es, los términos que hoy en día conocemos en educación, es un facilitador, es un mediador. El alumno tiene que estar presente dentro de esa mediación.
Entonces, el engagement educativo justamente permite de que nosotros estemos a la altura de los alumnos y que los alumnos también nos den su punto de vista con respecto a un tema, ¿no? Posiblemente vamos a obtener un producto mucho más importante de lo que teníamos, ¿no? Entonces, en el proceso de engagement existen, como les dije, muchas aperturas, ¿no? Tener apertura 1, luego 2, tener una apertura al momento de evaluar, número 3, que el alumno ingrese dentro del proceso de evaluación y número 4, siempre estar probando el producto, ¿no? Para saber qué mejorar y qué se debe mantener. Bueno, de hecho, a largo plazo es muy placentero, de verdad, porque tú tienes data, te obtienes información, obtienes resultados. Y hoy los resultados, ¿no?, son muy importantes, ¿no? La información que te vaya a brindar un alumno con respecto a un tema para saber su posición es muy importante, porque nosotros construimos lo que tenemos, en este caso que es en educación, en base a la prueba, ¿no? Nosotros damos una clase, nosotros evaluamos con las separatas, nosotros evaluamos con los exámenes para marcar, nosotros evaluamos con exámenes orales. Nosotros tenemos, se supone que entre comillas, la forma de cómo hacer las cosas. Nosotros tenemos que abrir el aula y hacer que los alumnos ingresen a ese proceso y puedan hacerlo. Pero ellos son alumnos, ellos son el producto del aprendizaje y al final ellos son quienes van a evaluar. Es muy importante que nosotros nos pongamos metas de qué es lo que nosotros queremos obtener con la herramienta. Si nosotros utilizamos una herramienta simplemente para cubrir una actividad, bueno, si nosotros utilizamos una herramienta para cubrir una actividad, pero la evaluamos durante un tiempo periódico que nosotros lo podemos establecer, eso es ideal porque al final vas a tener un resultado mucho más potente, mucho más interesante y que seguramente va a ser un gran diferencial para tu aula. Audio Jungle.